Ok, muchachos, continuamos con nuestro reto 3 del desafío número 5. Este reto es bastante sencillo. Vamos a ubicarlo acá en la guía, en la cartilla. Página 20. Dice, vamos a ir a nuestra guía. Dice, la pregunta del reto 3 de la cartilla entre textos permite que puedas reconocer la temática común de los textos leídos durante la semana, como también los matices que los diferencian. Recuerda que el texto 1 es un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Mientras que el texto 2 es ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Entonces mira lo que tenemos subrayado acá. Temática común. Es decir, que dentro de los dos textos, ¿cierto? Texto 1, un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Y el texto 2, ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Hay unos subtemas. Esas dos lecturas tienen unos temas o subtemas dentro del contenido como tal. Y algunos temas o subtemas, ¿cierto?, son diferentes, otros son semejantes. Podríamos decir que los mismos. Por acá también tenemos matices que los diferencian. Es decir, qué temáticas se trabajan en estos textos que los hacen diferentes y qué temáticas se trabajan que los hacen muy parecidos. Entonces, cuando vamos al reto 3 en la cartilla, en la guía, en el libro entre texto, perdón, encontramos el cuadro que nos dice, que nos da la lista de temas. La tenemos acá. Esta es nuestra lista de temas. Y también tenemos al lado derecho, nos hablan del texto 1. Recordemos cuál es el texto 1. Un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Y luego el texto 2, ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Entonces, aquí simplemente vamos a marcar con una X cuando el tema se trabaje en uno de los dos o en los dos. Para este primer ejemplo, la sociabilidad de los delfines. Entonces, ¿en qué texto se habla de la sociabilidad de los delfines? ¿En el texto 1 o en el texto 2? Y usted marca la X. Si de pronto se te olvida cuál es el texto 1, lo puedes escribir aquí arriba. Texto 1, un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Texto 2, ¿de qué animales se hace amigo el delfín? Para que no lo olvides, ¿cierto? Y te sea más fácil marcar la X. Luego, el valor de la amistad. ¿En cuál de esos dos textos se habla del valor de la amistad? O se trata como temas, ¿cierto?, del valor de la amistad. Si es en uno, en el primero, marcas el primero. Si es el segundo, marcas el segundo. Hay casos en que te van a tocar que los dos, el tema se trabaja en los dos textos. ¿Listo? Lo mismo vas a hacer con estos otros temas. No tienes que trabajarla en tu cuaderno, lo puedes hacer directamente en la guía. Y como evidencia, tomas la fotografía y la envías a tu equipo de trabajo, a tu grupo. Finalizamos aquí y en un momento pasamos al reto 4. Bueno, entonces miremos ahora que ya has realizado el reto número 3. Vamos a mirar el reto número 4. En nuestra guía nos dice que es una pregunta de inferencia. Entonces tenemos por acá, como ya has identificado los temas de cada texto, también la temática común implícita, entre paréntesis tenemos el valor de la amistad. Esa es la temática común implícita, es decir, que los dos textos están hablando de la amistad, del valor de la amistad. Y tienes los elementos para concluir el mensaje que se desprenden de los textos. Responde en el reto 4 de la cartilla entre texto una conclusión sobre la amistad teniendo en cuenta los dos textos trabajados. El reto 4, que lo vemos acá, está muy relacionado con el reto número 3. Aquí vas a armarme en este reto 4 el mensaje
en común que se puede aprender de los textos 1 y 2. Es decir, que según los temas que tienen X, tanto en el texto 1 como en el texto 2, usted los va a tomar y vas a convertirlos en oraciones y luego vas a unir esas oraciones y las vas a convertir en un mensaje. Y ese mensaje lo vas a escribir aquí, en este reto número 4, perdón, aquí. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro reto número 5. Con el reto número 5 tenemos una pregunta de reflexión. Dice la guía, continuando en el reto 5 de la cartilla, ahora podrás evaluar críticamente los textos en relación a sus intereses y experiencias. ¿Listo? Cuando a mí me están hablando aquí de evaluar críticamente, quiere decir que lo que yo voy a escribir, ¿cierto? Aquí, en esta parte, donde me preguntan cuál de los dos textos te pareció más interesante. Aquí simplemente yo no voy a escribir, me pareció el texto 1. O el más interesante para mí es el texto número 2. O el más interesante para mí es el hombre, su caballo, su perro y el cielo. O para mí el más interesante es... No se trata de eso, ¿listo? No es así la respuesta. Ahí quiero que usted plasme un texto donde puedas decirme críticamente por qué te pareció interesante ese texto. ¿Listo? Debes explicar el por qué, las razones por las cuales estás encontrando interesante el texto que estás eligiendo. ¿Listo? Eso es lo que va acá. No se trata únicamente que me escribas el texto y ya, no. Usted me va a decir por qué te llamó más, te pareció más interesante ese texto. ¿Listo? Miremos ahora nuestro reto número 6. Dice, pregunta de inferencia y reflexión. Cuando nos vamos a nuestra guía, nos dice, a partir de las lecturas, ¿cómo describirías la verdadera amistad? Bueno, aquí lógicamente vamos a escribir un párrafo. ¿Qué debemos tener en cuenta para ese párrafo? Lo que voy a leer a continuación. Dice, esta actividad te permitirá también sensibilizar las reflexiones realizadas en la semana con las lecturas. Por lo que en el reto 6 deberás escribir un párrafo que describa la verdadera amistad. Ten en cuenta para tu texto palabras como, aquí están las palabras, lealtad, solidaridad y generosidad, entre otras. También acciones como el compartir, el juego, el apoyo y más. Entonces, teniendo en cuenta estas palabras que te estoy dando y otras que tú reconozcas que están implícitas en los textos leídos, vas a tomarlas y vas a organizar ideas, oraciones, y a partir de esas oraciones, ¿cierto? Recuerda la actividad de lluvias de ideas. Hacemos oraciones y luego esas oraciones las convertimos en un párrafo que vamos a escribir aquí. ¿Listo? Y que ese párrafo debe responder a la pregunta, ¿cómo describirías la verdadera amistad? Recuerda siempre que el párrafo debe responder a esta pregunta. Luego, vas a escribir en el cuaderno de español de la siguiente manera. Reto 6. Preguntas, en realidad son preguntas. Reto 6. Preguntas de reflexión. Y vas a escribir estas preguntas en el cuaderno y vas a dar respuestas a ellas. Dice por acá, a continuación, escribe en tu cuaderno de español la siguiente pregunta de reflexión. En realidad son las siguientes preguntas de reflexión. Entonces tenemos, primero, ¿somos buenos amigos? Usted va a responder sí o no. ¿Soy un buen amigo o no soy un buen amigo? Y luego, en esa misma pregunta 1 vas a responder ¿por qué consideras que eres un buen amigo? O ¿por qué consideras que no eres un buen amigo? ¿Listo? Luego vas a ir a la pregunta número 2
Y dice, ¿conversan con su amigo o amiga cuando están molestos o molestas? Entonces, cuando tú ves que un amigo está molesto, ¿tienes la capacidad de acercarte a él y hablar con él o hablar con ella? ¿Listo? Pregunta número 3. ¿Son capaces de escuchar al otro cuando están enojados? Te voy a dar un ejemplo para que contextualicemos mejor esta respuesta. Imagínate que un compañerito se equivocó, pensó que tú hiciste algo que no hiciste, digamos, tomaste un lapicero porque te vio escribiendo con un lapicero que se parece mucho al de él. Y resulta que tú lo consideras su mejor amigo. Pero la mamá, ese día antes de salir, o el día anterior, la mamá le llamó la atención fuertemente porque había botado los lapiceros. Y el compañerito entonces ya viene de la casa un poquito asustado porque la mamá lo había regañado con castigarlo por haber botado los lapiceros. Luego él compra el lapicero, la mamá le compra el lapicero nuevamente y otra vez le vuelve a llamar la atención que va a botar ese lapicero. Y él se va para el colegio con ese lapicero y resulta que en medio de las actividades se le pierde el lapicero nuevamente. Y él ve que usted tiene un lapicero muy parecido al de él. E incluso empieza a pensar que usted lo tiene. Y se acerca donde esté y empieza a reclamarle que por favor le regrese el lapicero, que la mamá le va entonces a regañar, que posiblemente, bueno, empieza a decirle una cantidad de cosas para que le regrese el lapicero. En otras palabras, su compañero está bien, pero bien enojado, está muy molesto y te está incluso gritando, te está alzando la voz. Ahora la pregunta 3 dice, ¿son capaces de escuchar al otro cuando están enojados? Ahora, reflexiona, ¿eres capaz de escuchar a esa persona y hablarle de forma calmada? ¿O tú también te alteras y empiezas a gritarles? ¡A mí no me grites! ¡No me abran los ojos! Entonces ten en cuenta esas acciones que hemos visto porque las hemos visto en el salón de clases, ¿cierto? Y en esta pregunta son muy importantes porque nos va a llevar, por eso se llaman preguntas de reflexión, nos va a llevar a que nos evaluemos y miremos si realmente estamos actuando como verdaderos amigos para vivir mejor con los demás, ¿cierto? Entonces vamos a ser sinceros y respondemos si somos capaces de hacerlo o no somos capaces de calmarnos y hablarle pasivamente al que nos está gritando. Punto 4. ¿Se pueden resolver las diferencias sin pelear? Recuerda que no basta con decir sí o no. Si usted me dice sí, me explica por qué, o sea, cómo se puede resolver. Si quiere me puede dar un ejemplo. Dificultades sin pelear. Diferencias sin pelear. Y si me dices que no, entonces me dices por qué no se pueden resolver dificultades sin pelear. Pregunta número 5. ¿Cómo se puede hacer? Aquí entonces sí van los ejemplos, ¿cierto? Entonces si se presenta una dificultad, por ejemplo, yo le di ese ejemplo del lapicero, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer? Entonces ya hay que pensar cómo actuar sin pelear, sin alzarle la voz al que me la está levantando para resolver ese problema. ¿Listo? Entonces vamos a dejar aquí el punto número 6, el reto número 6. Y en el siguiente video hablamos del reto número 7.